Cordial saludos, alumnos del programa de contaduría. Les habla su docente Irene Lechuga de la Universidad de la Costa en el programa de auditoría, la asignatura Auditoría 2. El día de hoy vamos a hablar sobre los procedimientos de auditoría, que son todas las operaciones o los procesos que realiza el auditor a la hora de hacer la ejecución de la auditoría. La auditoría tiene 3 fases importantes: la fase 1, que es la planeación preliminar, y la valoración de riesgo, y la fase 2, que es la de procedimientos de auditoría, que es la que vamos a ver el día de hoy, donde vemos todos los procesos que nos mencionan las normas internacionales de auditoría para poder hacer la ejecución del trabajo del auditor. Y por último, la fase 3, que es el informe o dictamen del auditor. Las normas internacionales de auditoría, todo lo que es procedimiento de auditoría se encuentra desde la NIA 500 hasta la 580. El día de hoy vamos a ver la NIA 500 hasta la 505. La NIA 500 nos habla de la evidencia de la auditoría. La NIA 501 nos habla de las evidencias de la auditoría, pero desde el punto de consideraciones especiales en partidas específicas. La 505 nos habla de las confirmaciones externas. La 510 nos habla del balance de apertura. La 520 nos habla de los procedimientos analíticos. La 530 nos habla del muestreo en la auditoría y otros procedimientos de pruebas selectivas. La 540 nos habla de las estimaciones contables. La 545 nos habla de las mediciones y revelaciones hechas a valor razonable. La 550 nos habla de las partes relacionadas. La 560 nos habla de hechos posteriores. La 570 nos habla del negocio en marcha, y la 580 nos habla de la representación de la administración. Recordemos que todas estas NIAs, desde la 501 hasta la 580, son todos los procedimientos que realiza a la hora de hacer la auditoría al auditor para poder obtener evidencia. Hay una serie de procedimientos que él debe llevar a cabo para que su auditoría sea eficiente y eficaz. La NIA 500. La NIA 500 nos habla de la evidencia de auditoría. En el alcance, la norma explica lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros, y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que pueda basar su opinión. Cuando hablamos del diseño, estamos hablando del plan de auditoría. El auditor debe y tiene la responsabilidad de hacer un plan de todos los procedimientos que va a aplicar a la hora de hacer la ejecución o ejecutar la auditoría. Y a su vez, estos procedimientos que él diseña en su plan de auditoría, donde establece la estrategia para obtener la evidencia, debe aplicarlos para poder lograr obtener una evidencia suficiente y adecuada. Cuando yo estoy hablando de la suficiencia y lo adecuado de la prueba o de la evidencia, estoy hablando suficiente, quiere decir la cantidad que utiliza el auditor para que él considere que es suficiente, y adecuado es la cualidad que tiene esa evidencia que yo estoy utilizando, que estoy recogiendo en el momento en que estoy ejecutando la auditoría. El objetivo de la norma NIA 500, el objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permitan obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las que pueda basar su opinión.
Entonces es importante conocer y tener claro que la excelencia de la evidencia, si ésta cumple con los requisitos de ser suficiente y adecuada, va a tener el auditor base, y estas pruebas van a ser base para la presentación del informe de auditoría. Recuerden que la evidencia de auditoría hace parte de los papeles de trabajo del auditor que tenemos en cuenta en la NIA 260, que nos habla de documentación de auditoría. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Las circunstancias la debemos conocer al momento en que conocemos el negocio, va relacionado directamente con la NIA 315. Debemos conocer en qué momento podemos obtener esa evidencia. Es importante obtener la evidencia a tal punto que el auditor debe todo el tiempo evaluar esa evidencia si es suficiente y adecuada. La evidencia de auditoría es necesaria para sustentar la opinión y el informe de auditoría. Es de naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente la aplicación de procedimientos de auditoría en el transcurso de la auditoría. ¿Qué quiere decir que es acumulativa? Generalmente el auditor no va a quedarse con una sola prueba, él va a lo largo de su auditoría, va obteniendo pruebas y evidencias que al final van a ser acumulativas a la hora de la presentación del informe. Es decir, él no puede obtener una sola prueba ni seleccionar una sola evidencia, porque él debe realizar varias y cada una va a ser acumulativa. La mayor parte del trabajo del auditor al formarse una opinión consiste en la obtención de estas pruebas o de estas evidencias, y aparte de eso evaluar la evidencia de auditoría. ¿Con qué fin? ¿Cuál es esa evaluación? Determinar si la evidencia se le debe dar el uso y me sirve a mí para yo poder sustentar el informe de auditoría. Los procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría pueden incluir la inspección, la observación, la confirmación, el recálculo, la reejecución y procedimientos analíticos, a menudo combinados entre sí, además de la indagación. El auditor debe no solamente escoger un solo procedimiento de auditoría, sino que él debe realizar varios en conjunto para poder obtener evidencia. Un ejemplo de la aplicación de todos estos procedimientos en un área lo podemos ver en el área de cartera o en el rubro de clientes y cuentas por cobrar. Yo inicialmente realizo un procedimiento analítico donde determino la materialidad del rubro de cuentas por cobrar y determino cuáles son los clientes que voy a auditar. Entre los procedimientos analíticos puedo hacer pruebas de detalles donde determino si existe una buena rotación de cartera. En la inspección puedo analizar los movimientos de la cuenta durante un periodo. La observación, esto tiene que ver directamente con el control dentro de la compañía para el área o el departamento de cartera. La observación, observo cómo son aplicados los controles para este rubro o esta área. La confirmación, puedo hacer confirmaciones externas con clientes. El recálculo, recalculo alguna operación realizada por la administración o por la compañía donde determinan un deterioro o bajan una cartera. La reejecución tiene que ver con volver a hacer un registro contable que tenga que ver con
el área de cartera o clientes. Puede ser una factura de venta, una nota de débito, una nota de crédito, etc. A menudo todas, como veníamos diciendo, son combinadas entre sí y aparte de la indagación. En la indagación son entrevistas que realizo al área competente, en este caso el área de cartera, el jefe de cartera, los auxiliares de cartera, clientes, etc. El auditor, para poder determinar si la evidencia es suficiente y adecuada, tiene que tener en cuenta de dónde obtiene esta evidencia. Y hay 3 fuentes importantes en la evidencia de la auditoría. Están las auditorías anteriores, están los registros contables de la entidad, está la obtención de información corroborativa en una fuente independiente de la entidad. Las auditorías anteriores le sirven al auditor para determinar si hubo cambios entre la auditoría que realizó con la que está actualmente y esos cambios son relevantes. También debe determinar si dentro del informe realizado anteriormente realizó una observación y esta no ha sido corregida. Entonces, para gestión de calidad de la firma de auditoría, la firma de auditoría determinará si es continuo la falta de aplicación de los procedimientos que el auditor expone en su informe de auditoría y que la compañía hace caso omiso. Entonces la firma de auditoría determinará si continúa con dicho cliente. El registro contables o los registros contables de la entidad son toda la documentación que hacen parte de base para los estados financieros. Es decir, a través de todos estos registros contables se ve plasmada la cifra de los estados financieros. Entonces el auditor aplicará procedimientos de auditoría mediante análisis y revisión, reejecutando comprobantes, llevando a cabo el proceso de información financiera, así como conciliando cada tipo de información con sus diversos usos. Mediante aplicación de dichos procedimientos de auditoría, el auditor puede determinar que los registros contables son internamente congruentes y concuerdan con los estados financieros. El auditor lo que va a revisar son toda esta documentación que realmente expresen lo que está en los registros contables versus lo que está en los estados financieros. La obtención de información corroborativa de una fuente independiente de la entidad puede aumentar la seguridad que obtiene el auditor de una evidencia de auditoría que se genera internamente, como puede ser la evidencia que proporcionan los registros contables, las actas de reuniones o manifestaciones de la dirección. Es importante en esta parte de las actas de reuniones que el auditor tenga en cuenta ciertas actas que se realizan y que de una u otra forma pueden afectar cifras de los estados financieros. Por ejemplo, cuando las compañías, hay socios que ceden acciones o venden acciones y estos registros deben ser manifestados en los estados financieros. La evidencia de auditoría se obtiene de una mezcla apropiada de pruebas de control y procedimientos sustantivos. Los procedimientos sustantivos y las pruebas de control son directamente o están directamente relacionados con la NIA 330. El auditor aplicará pruebas de control y procedimientos sustantivos. Las pruebas de control son pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría sobre la adecuación del diseño y operación efectiva de los sistemas de contabilidad y el control interno. Aquí el auditor determinará y hará pruebas para determinar qué tan eficiente y qué tan controlados son los sistemas contables y las políticas de ejecución en la compañía. Los procedimientos sustantivos son pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría y poder detectar representaciones erróneas que sean materiales en los estados financieros. Estas pruebas o estos procedimientos sustantivos son de 2 tipos: las pruebas de detalles, que son el análisis de todas las transacciones en comparación con los balances y los estados financieros, y los procedimientos analíticos.
Los aspectos de los sistemas de contabilidad y de control interno sobre los que el auditor deberá obtener evidencia son dos: el diseño y la operación. El diseño. Los sistemas de contabilidad y de control interno están diseñados para prevenir y detectar o corregir representaciones erróneas de importancia o materiales. Esto quiere decir que el auditor debe determinar cómo está diseñado los sistemas contables, cuáles son los permisos, cuáles son los privilegios, qué tan eficiente es y cómo en la compañía se está utilizando estos sistemas contables. Muchas veces el auditor va a una compañía y estos sistemas contables no tienen los permisos o todo el mundo tiene permiso para poder acceder, sobre todo para aquellas compañías que son pequeñas y que la segregación de funciones es muy mínima y una persona hace todo en este sistema de contabilidad. Con respecto a la operación, él debe determinar que los sistemas existen y han operado en forma efectiva a lo largo del periodo que él está realizando la auditoría. Procedimientos para obtener evidencia de auditoría con respecto a los sistemas contables. El auditor determinará o realizará diferentes procedimientos tales como los que mencionamos ahorita: la inspección, la observación, la investigación, confirmación, procedimientos analíticos en los cómputos. La oportunidad de dichos procedimientos dependerá de parte de los periodos de tiempo durante los que la evidencia de auditoría está disponible.